Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo el gusto de tener nuevamente invitada a la psicóloga María Lorena Espinosa, directora del Centro Isaac y mamá de Isaac. Mi querida Lore, ¿cómo está? Bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Hola, mi querida Rafa. Bueno, feliz porque hoy conmemoramos un año más de la concientización del trastorno espectro autista. Así es, Entonces es Lore, un día el para tema que vamos a conmemorar. tratar, el tema que vamos a tratar justamente es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Lore, es importante que le diga a las personas qué es el espectro autista. Yo voy a dar una introducción muy pequeña y usted la corrige. Los trastornos del espectro autista TEA son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y las interacciones sociales y conductos o intereses restrictivos o repetitivos. Ahora sí, mi querida Lore. Bueno, ahí, Rafa, acabas de dar un concepto. Creo que desde su última teoría del continuo, Lorna Wynne ya nos abre más amplio la parte de la concepción del autismo, y efectivamente es un trastorno del neurodesarrollo en donde están afectadas tres áreas específicas, que son las áreas de interacción social, sus áreas de comunicación, y son exactamente personas que tienen problemas a nivel del comportamiento. Hay muchos patrones restringidos y en ellos se ven mucho también los niveles de, digamos, de afectación a nivel sensorial. Entonces, todo esto está englobado en esas tres áreas, y lo que hace también al trastorno espectro autista uno de los más estudiados en el mundo, porque ahora, Rafa, tenemos que hablar de que ha aumentado y sigue aumentando esta población. Y si cuando nació Isaac, 17 años, 20 años atrás, era uno de cada 10.000, y a hoy, el día de hoy, acabo de ver la estadística actual, que es 1 de cada 32 nacidos. No sé si estás ahí, Rafaela, pero bueno. Sí, Habla. Lore, no sé qué pasó con mi audífono. Es importante qué son los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista TEA son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética. Todavía no se conocen otras causas. Los científicos creen que los TEA tienen múltiples causas, que al actuar juntas cambian la manera más comunes en las que se desarrollan. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas causas y cómo estas afectan a las personas con TEA. Puede que las personas con TEA se comporten, comuniquen, interactúen y aprendan de manera que son distintas a la de la mayoría de las personas. Lore, y usted como profesional, ¿cómo van aprendiendo las personas con TEA? ¿Y ¿Sabes cuáles que son los esto? trastornos del espectro? A ver, me gustó mucho la introducción que haces con respecto al trastorno. Mira que ahora, hablando del espectro como tal, porque son algunos trastornos que componen el TEA, desde un más grave a un menos grave. Entonces, eso para que las personas que nos están escuchando sepan. Anteriormente, los trastornos no se los llamaba espectro autista, sino que más bien estaban, digamos, como hermanos que tenían sus propias sintomatologías, pero que pertenecían a un autismo como tal desde las primeras hipótesis, ¿no? Las causas que tú acabas de mencionar también se aproximan mucho ahora actualmente al tema de la parte de herencia, o sea, de una mutación de gen que lógicamente altera tu cerebro, y eso hace que otras funciones cerebrales se vean afectadas. Entonces, son hipótesis que aún están siendo investigadas, pero te cuento que cada pasar del año veo que las investigaciones avanzan, y esperemos pronto tener una causa para poder después trabajar sobre una prevención. Entonces, pero de ahí el trastorno
espectro autista, mira que antes se dividía en un síndrome de Rett, se dividía en un autismo de alto funcionamiento, en un trastorno desintegrativo del desarrollo, en el síndrome de Asperger, y todos tenían sus síntomas, y los menos graves están todos los que son trastornos de comunicación, como los pragmáticos expresivos, como un trastorno obsesivo compulsivo, como un mutismo selectivo. Entonces, esta gran teórica que es Lorna Wynne, pues lógico, une todas esas investigaciones, y ahí es donde ella habla y comenta y dice en muchas de sus conferencias que esto es como una hipótesis de un continuo, o sea, tiene muchas cosas dentro de la condición del espectro que lo hace diverso, ¿no? Y actualmente, ¿cómo estamos, Rafaela? Mira que comentaba también en un live anterior en que lo bueno de todo esto es que ya la gente detecta más rápido. Entonces, Lore, eso es y es un punto bueno. justamente eso, muchas veces no hay nada en la apariencia que los distinga Que de lo- los demás. Ajá, Y las así. capacidades de las personas con TEA pueden variar de manera significativa. Por ejemplo, algunas personas con TEA podrían tener destrezas de conversación avanzadas, mientras que otras personas podrían no expresarse verbalmente. Algunas personas con TEA necesitan mucha ayuda en su vida diaria, otras pueden trabajar y vivir con poca ayuda o nada de ayuda. Los TEA aparecen antes de los 3 años de edad, Lore, y puede durar Ajá. toda la vida. Más o menos, ¿desde cuándo ahora se puede ya diagnosticar a un paciente? ¿De cuántos meses más o menos, Lore? Por ejemplo, a los 18 meses, o sea, seguimos todavía con ese protocolo, ¿no? Desde los 18 meses, y diría que hay algunos padres que son muy observadores, quienes están empezando a ver indicadores o ciertos rasgos o características que tú las comparas bajo qué, bajo un desarrollo, sobre un hito del desarrollo. Entonces te permite ver que hay ciertos retrasos. Entonces, a los 18 meses ya se prepara un protocolo que tiene ya alineamientos en cuanto a observaciones que tiene que hacer la familia, pero el diagnóstico aún, y es desde la parte mía como directora del Centro Isaac, trato siempre de esperar el rango de 0 a 5, porque yo necesito igual una exploración muy precisa y concisa, y de todo un equipo que también está la parte médica inmersa en esto para yo decir está dentro de la condición del TEA. Como te dije, Rafa, hay muchos hermanitos mayores y menores que confunden un diagnóstico final. Entonces, lo que sí te puedo decir es que ahora hay más personas que estudian el autismo. Entonces, eso hace que rompamos las barreras en cuanto a eso también Lore, de y los aquí diagnósticos. algunos niños podrían mostrar síntomas de TEA en los primeros 12 meses de edad y en O sea, otros puede sí, que los síntomas no aparezcan hasta los 24 meses o después. Algunos ajá, niños con TEA adquieren nuevas destrezas y alcanzan indicadores de desarrollo hasta alrededor de los 18 a 24 meses de edad y después dejan de adquirir nuevas destrezas o pierden las que ya tenían, ¿verdad? así es. Así es, Rafaela. Y sabes que la parte que tú estás comentándola tiene que ver mucho con uno de los hermanos mayores del autismo, que es el trastorno desintegrativo, ya que es así mismo como lo mencionas. Tú puedes ver que ese pequeño tenga a lo mejor un habla, ¿no? Y estás viendo que puede comunicarse, expresarse, y mira, pero de repente con el pasar del tiempo, porque también tú tienes que ver las edades en las que los hermanos mayores se presentan dentro del espectro. Entonces, y se desintegra, ya pierde su comunicación, ya no hay ese contacto visual. Entonces, eso es lo que hace confuso como tal el diagnóstico dentro de esta línea de acción. Entonces, las personas tienen que dominar muy bien las teorías que están inmersas, pero cuando yo digo muy bien, siempre le he recomendado a las personas a las que estoy formando es de memoria y que también sea de buena práctica, porque los estudios son bastante buenos como para también poder llegar a hacer diagnósticos que son también efectivos, ¿no? Porque los padres están en esa incertidumbre y ellos necesitan saber qué tienen para poderlos ayudar. Lore, ¿qué signos y síntomas presentan las personas con TEA? Porque con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción social,
conductas o intereses restrictivos o repetitivos, podrían tener maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención. Digamos, comencemos desde la edad temprana, los niños Ujú. pequeños y desde la adultez, para que le explique un poquito a la audiencia. Claro, mira, voy a retroceder en el tiempo. Siempre le digo a las personas que han pasado por mi vida dentro de una formación. O sea, por ejemplo, lo primero que les menciono a ellos es a qué edad el niño tiene un balbuceo. Entonces, nosotros podemos notar que ya a partir de los 3 meses existe un balbuceo. Ya, de ahí continúas tú en esa línea. ¿A qué edad emite la primera palabra? Entonces, cuando los pequeños no emiten, por ejemplo, no hay una construcción al año, por lo menos de una oración simple del dame agua, quiero teta, quiero comer, ese es un primer signo que siempre les digo a la familia, es un primer signo que no puedes descartar. Desde ahí hay un retraso marcado, o sea, por eso siempre hagan una comparación con el desarrollo. Algunos tienen familias que son de 2 o 3 hermanos, ¿no? Y pues es posible que la persona que tiene sospecha de autismo sea un segundo. Entonces tú puedes comparar el desarrollo del primero en versus el segundo. Entonces, el primer signo es la falta de lenguaje y eso es marcado. Otra de las cosas que es marcada, que es la clásica, es el no tener ese contacto visual. Ya, estos chicos que Leo Kanner los describe porque él primero encontró esa investigación en estos chicos que no tenían un contacto visual, que no tienen un lenguaje verbal, que caminan en puntas, que mantienen apego con ciertos objetos. Eso es lo más clásico de los primeros inicios de la investigación en el 43 con Leo Kanner. Pero ahora, lógico, ya tú ves. ¿Por qué? Porque está el pediatra que también está inmerso en este proceso y él te dice y te indica, este es el desarrollo. Entonces, si su niño tiene un retraso, no esperemos a que el niño tenga 3 o 4 años, Rafaela. Hay que dar atención inmediata. Ahí viene esto de que rápido. Mientras más temprana la intervención, mejores serán los tratamientos y los pronósticos. Y aquí justamente vamos, Lore, el diagnóstico. Diagnosticar los TEA puede ser difícil debido a que no Sí. existe una prueba médica como un análisis de sangre para diagnosticarlos, para dar un diagnóstico. Los médicos evalúan la conducta del niño y su desarrollo. Los TEA a veces pueden detectarse a los 18 meses de edad o antes. Hacia los 2 años, el diagnóstico de un profesional con experiencia Ujú. puede ser confiable, pero sin embargo, Lore, muchos niños no reciben un diagnóstico definitivo hasta que tienen más edad. Ajá. Algunas personas no reciben un diagnóstico hasta que son adolescentes o adultos. Este Así. retraso significa que hay personas que aún TEA que podrían no recibir la ayuda de temprana edad que necesitan. Así. ¿Cómo hacer en estos casos, Lore? Y usted, ¿Sabes ¿cómo, qué? digamos, cómo usted evalúa? Porque yo sé que usted evalúa con un equipo de profesionales. ¿Cómo usted Ajá. lo hace como profesional? Mira, Y nosotros como dentro madre de de... Isaac, porque, por ejemplo, exacto, en el caso de Isaac, exacto. quisiera que lo cuente como madre de Isaac. Mira, que en el caso de Isaac, él está en un autismo de grado 3, o sea, él no tiene un lenguaje verbal y desde los 6 años, escúchame, voy a retroceder un poco más, desde los 6 meses de edad de mi hijo ya presentaba ciertas conductas inapropiadas como el balanceo, por ejemplo, el balanceo y el movimiento estereotipado, que no lo noté en él. Ya, pero hay otros padres que, como tú dices, no están siendo muy observadores del desarrollo y se demoran, incluso muchas personas que están ahora en la adultez no han sido diagnosticados porque en la época o en las décadas de ellos no existía esto. Todos éramos iguales, entonces no se notaba esa peculiaridad, esa parte peculiar de la persona. Pero nosotros como centro, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que evaluar desde qué base, desde la base del desarrollo. Vemos cómo está a nivel de meses en cada una de sus áreas de comunicación, autonomía, áreas motoras, áreas adaptativas. Eso me va a dar una línea base. Y de ahí utilizo un instrumento que es el instrumento autorizado del ADOS y el ADIR, que están, pero ese instrumento, para que la gente sepa, es la conjugación o digamos el conglomerado de muchos inventarios que están por separados
que antes lo que hicieron es agruparlo porque tiene que ver mucho con la observación directa. Y si la persona que está evaluando no tiene el dominio porque no ha estudiado, yo podría decir, Rafaela, mi propio hijo me ha dado la experticia, o sea, en cuanto a él, o sea, muchos de los investigadores han hecho investigaciones, recalcándolo, con sus propios hijos, y los grandes teóricos como Lorna Wynne es madre de una persona con autismo, al igual que Uta Free. Por ahí ya te das cuenta cómo ellos han observado tanto a sus hijos, y eso ha servido para contribuir a que los diagnósticos sean claros. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Ahora, ¿qué vemos? La experiencia, y aquí quería acotar, Rafael, las personas que decimos en el medio que somos expertas, de verdad debemos estar inmersos y apasionados en lo que es la condición del espectro, porque también hay muchos diagnósticos que están mal elaborados. O sea, yo no puedo cerrar un diagnóstico, incluso yo dentro de mis políticas de mi centro, cuando yo dudo, yo espero. ¿Ya? Y tengo que igual, no puedo cerrar si es que no está la parte médica, que en este caso es fundamental. O sea, yo no puedo hacer la finalización de un diagnóstico sin primero haber hecho la exploración médica. ¿Y quiénes son las personas que entran en esto? Está en primer plano neurología infantil, el otorrino, ¿ya? Y la parte genética, que son las tres ramas que tiene que ser descartada para ver que no exista ningún problema a nivel interno biológico, para que nosotros demos el paso a exactamente a ver el desarrollo y terminar de definir si lo tiene o no lo tiene. Entonces, yo soy muy respetuosa con las familias, Rafaela, y siempre he querido, dentro de mi línea de experiencia, quedarme entre el rango de 0 a 5, porque yo me quiero equivocar, Rafael. Yo quiero equivocarme en que no tenga el espectro autista. Quiero darle la oportunidad a ese niño a ser más observado, y efectivamente en el camino vamos viendo si cumple o no cumple con los criterios del TEA. Lore, ¿qué tratamientos actuales existen para el TEA? Porque buscan reducir los síntomas que interfieren con el funcionamiento diario y la calidad de vida. Los TEA afectan a cada persona de distinta manera, y esto significa que las personas con TEA tienen fortalezas y desafíos únicos y distintas necesidades de tratamiento. Por lo general, múltiples profesionales participan en los planes de tratamiento y estos se adaptan a cada persona. Pero digamos, un chico que tenga TEA y que tenga una discapacidad intelectual, pongamos el caso de Isaac, necesita de un psiquiatra y medicina psiquiátrica. Por supuesto que sí, Rafaela. Todo, por eso, dentro del propio espectro hay diversidad. Por eso los definen en un grado 1, grado 2, grado 3. Ese grado 1, grado 2, grado 3 desprende otras cosas, hay indicadores que tenemos que tenerlos puntual. Ver el lenguaje, ver si no tiene comprometido, como tú dices, la parte intelectual. En el caso de mi hijo, él tiene comprometida su parte, bueno, no, diría más que la parte intelectual, no, más bien es maravilloso, aprende yo no sé cómo, tiene una capacidad de memoria. En el caso de Isaac, está inmerso otra parte a nivel mental, que son los trastornos ya que tienen que ver con la parte psicótica, ¿ok? Que le causan las explosiones y que no las puede regular por sí solo, y se requiere de medicina. Entonces, aquí todavía hay mucho que hablar. Por ejemplo, los chicos con Asperger, que son verbalizados, pero que ellos tienen muchos patrones obsesivos, si ellos requieren dentro de ese patrón obsesivo medicina, eso tiene que ser específicamente muy bien determinado. O sea, ahí va a verse inmerso muchos aspectos. Por eso nosotros no podemos decir el tratamiento tal. Lo que sí puedo decirte, Exacto. Rafaela, es cuál es el mejor tratamiento para los chicos, la parte psicoeducativa, porque ellos son seres biopsicosocial y cultural. Entonces tenemos que pensar en que los tratamientos
No hay cura, para que los papás también lo sepan. Ellos buscan una cura y no hay una pastilla que lo cure o un sistema o una terapia que lo cure, Rafael. Lore, y es importante decir que no existe una única causa de los TEA. Se han identificado muchos factores que podrían aumentar las probabilidades de que un niño tenga un TEA, como factores ambientales, biológicos y genéticos. Aunque sabemos poco sobre las causas específicas, la evidencia dispone e indica que lo siguiente podría poner a los niños en mayor riesgo de presentar un TEA: tener un hermano o una hermana con TEA, tener ciertas afecciones genéticas o cromosómicas como síndrome de cromosoma X frágil o Sí. esclerosis tuberosa, haber tenido complicaciones al nacer o haber nacido de padres mayores. Así es, Rafaela, lo explicaste súper bien. Por eso la gente tiene que tener muy claro, los que nos están escuchando, que tenemos que buscar, o sea, dentro del contexto existimos muchos, pero yo sí quiero hacer un llamado a la conciencia, porque justo hoy, 2 de abril, nosotros tenemos que buscar personas y profesionales con experiencia que te definan a ti desde cuándo empezaste, Rafaela, y lo voy a hablar por mí, porque yo tengo 17 años en esto. Entonces, creo que ya, o creo, o no sé, o ya me considero una persona experta, pero simplemente lo que estoy es actualizándome, porque yo sí quiero llegar a discernir entre el tema de las causas. Es algo que quisiera que Ecuador también investigue, porque sí tiene mucho patrón hereditario por las familias. Porque dentro de los chicos con autismo, tú tienes padres muy inteligentes, Rafaela, que también sobresalen dentro de eso. Entonces, ahí es donde se aproxima. Y lo que decías de que puede ser que a lo mejor, por ejemplo, en el caso mío, de mi hijo el mayor, de pronto un hijo de él pueda estar dentro de la condición o que no. Esa es una probabilidad. Por eso estamos hablando mucho de una causa genética, que sí lo han explicado en muchos simposios, congresos y jornadas. Lore, ¿qué mensaje final le podría dejar el día de hoy a todos los padres que lo están escuchando? Bueno, el mensaje que yo les quiero dar justo hoy que conmemoramos un día más es seguir creando conciencia, seguir saliendo de las casas a dar nuestro apoyo como familia a la sociedad. No esperemos que la sociedad nos dé todo. Eso es falso, aquí y en el mundo. O sea, si nosotros no somos actores, ¿por qué? Porque nos convertimos en expertos los padres. Sí, nos convertimos en expertos. Entonces tenemos que aportar con nuestras especialidades, muchos dentro de sus líneas de profesión, para poder construir mejores abordajes, ¿no? Y no juzgar. Es lo que yo le digo, y es un mensaje que de verdad lo imparto con cariño, y a desarrollar la resiliencia, Rafa. Lore, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Muchísimas gracias, mi querida Nos Lore. Chao, vemos, chao. mija. Un abrazo. Chao.